Historias de taxi. El departamento de Vallehermoso. El señor Germán Ríos estaba separado de su esposa desde hace 4 años. Esta situación, que nunca le permitió tener la conciencia tranquila, hacía que todos los días por la noche frecuentara la visita a sus 2 hijas pequeñas que vivían entonces en compañía de la madre. La relación con su ex mujer se mantenía en armonía pese a la decisión unilateral que él había tomado contra la voluntad de su familia. Deseoso de brindarle lo mejor a sus hijas, les había alquilado un estupendo departamento en un acogedor penthouse, un dúplex que tenía cerca de 200 metros cuadrados, ubicado en un tercer y cuarto piso de una avenida en Vallehermoso, Surco. Una vez que se firmó el contrato de alquiler, fueron a verlo un par de veces. Tenían la ilusión de mudarse aquel fin de semana. Brenda, la esposa, arregló todo. Se acordó que para el domingo, a primeras horas de la mañana y con los permisos de ajetreo, se llevaría a cabo el traslado de las cosas. La fecha coincidía con la celebración de Halloween, un 31 de octubre, lo cual probablemente propiciaría los hechos que la familia Ríos jamás habría imaginado. Las horas siguientes se tornarían escalofriantes. Lo que narraré a continuación no lo he inventado, me lo contó un taxista serio. Ocurrió en la vida real y el oyente, que probablemente siente curiosidad y vehemencia por recorrer el lugar donde acontecieron los sucesos, podrá acercarse. Me enteré de que allí todavía permanece intacto, pero aunque aparentemente el edificio se ve como una construcción nueva y atractiva, lo cierto es que está encantada. Lo que contiene no ocupa un lugar en el tiempo ni en el espacio. Hay en su interior un mundo en otra dimensión que ha traspasado las barreras de nuestro propio mundo material para permanecer allí y tal vez para siempre. El camión concluyó la mudanza alrededor del mediodía. Brenda y las niñas se veían emocionadas con la novedad de vivir en un nuevo departamento. Allí podrían comprar un perro, ya que en el segundo nivel había una gran terraza que colindaba con el comedor, donde, decía animada la pequeña Sara, podrían preparar barbacoa. Marcela, la hija mayor, se sentía a gusto con lo que, ya le habían designado, sería su cuarto. Ella, a sus 7 años, era una niña madura quien se veía triste por la ausencia de papá en casa. Había luchado mucho y suplicaba a su padre para que regresara con ellas, pero todo fue en vano. Aún así, Marcela no perdía la esperanza y todas las noches rezaba porque se hiciese realidad un milagro. Las horas avanzaban lentamente y poco a poco toda la ruma de cajas se iba desocupando. El tiempo solo alcanzó para sacar lo necesario. Lo demás lo irían abriendo los días posteriores. Tras el almuerzo, Brenda empezó a organizar lo necesario para el colegio de su hija mayor, quien cursaba el 2º grado. Sara, la pequeñita de 4, asistía al nido. Recordemos que era domingo por la tarde. Todo iba normal. Germán ayudó a Brenda en lo que le fue posible y a eso de las 7 de la noche se retiró haciendo las recomendaciones del caso a Lito, el portero, por si la señora necesitaba ayuda al día siguiente en alguna que otra instalación en el departamento. Las 3 quedaron solas, dispuestas a acostarse temprano. Una mujer adulta y 2 niñas, aparentemente seguras en un departamento en una zona residencial de Lima. A nadie se le hubiera ocurrido pensar en la posibilidad de que por alguna circunstancia estuvieran expuestas al peligro. Germán nunca debió dejarlas aquella noche, ni por asomo pensó que su familia tendría un encuentro con lo desconocido. La señora terminó de bañar a Sara, y mientras la bebé tomaba su biberón, echaba sobre la cama. Se apresuró a duchar a Marcela. Eran las 7:30, exactamente, cuando Brenda sacó del cuarto de baño a su hija mayor. Se dirigió a su dormitorio donde observó que la pequeña, con el biberón a medio terminar, se había quedado profundamente dormida sobre su cama. Bueno, pensó, dormiremos aquí las 3 juntas. Alguien, muy de cerca, las había estado observando temprano desde que llegaron. De pronto, cuando Brenda aún permanecía de pie secándole el cabello a su hija con la toalla, escuchó un ruido espantoso, algo extremadamente pesado que trasladaba de un lugar a otro sobre el techo de su dormitorio, precisamente en el lugar que se había pensado para criar al perro, la terraza. Brenda se sorprendió, pero no le dio mucha importancia por cuanto podría tratarse de algún vecino acomodando alguno de sus muebles, tal vez un aparador muy pesado.
Minutos después, el sonido se repitió exactamente igual, pero en dirección contraria. Es decir, regresaba a su lugar original, tal vez con la intención de llamar la atención de la mujer. Ladrones, pensó ella. De inmediato corrió al teléfono y llamó a Germán a su celular. Le explicaba lo ocurrido cuando en ese instante se oyó el sonido de un combo que en fuerza golpeaba el techo. Marcela se asustó y corrió a abrazar a su mamá. Germán, algo molesto, incrédulo, respondió que estaba muy ocupado, entrando a la iglesia y que por favor no lo molestara hasta que terminara la misa. Al cabo de una hora, y que si los ruidos continuaban llamara a serenazgo. Era obvio que supuso que trataba de una broma. Brenda esta vez ya no pensó en un aparador o en una pesada caja fuerte. Algo raro estaba ocurriendo, y podría ser peor si no se movilizaba de inmediato. No conocía a algún vecino a quien solicitarle ayuda, así que rápidamente acudió una vez más al teléfono y llamó a la policía. La respuesta de los oficiales de serenazgo fue inmediata. A los 6 minutos, 5 guardias se hallaban frente a ella, dispuestos a encontrar a los ladrones. Tardaron 20 minutos en revisar minuciosamente el departamento y no hallaron a alguien. La señora insistió en que probablemente algún vecino estaría acomodando sus muebles, pero el oficial encargado le contestó que eso era imposible, por cuanto ella se encontraba en el cuarto piso y colindaba por ambos lados con dos residencias de apenas un nivel de altura. Se despidieron amablemente con la confianza de que algún animal estaría ocasionando aquellos ruidos que, por cierto, dejaron de escucharse durante la inspección. 5 minutos después de que los hombres dejaron a Brenda, ella se encontraba ayudando a Marcela a ponerse la pijama. De pronto, una vez más alguien golpeó, casi sobre su cabeza, muy cerca, en el techo. 1, 2, 3 combazos. ¿Quién lo haría? Debía tener una fuerza extrema, pues nunca en su vida Brenda había oído semejante ruido. Nuevamente se le ocurrió acudir a la ayuda de su esposo. Faltaban 20 minutos para las 8:30. Calculó que él aún debía permanecer en la misa. No tendría sentido interrumpirlo ahora, pues en casos como este era costumbre que dejara inoperativo el celular. Los golpes aumentaban cada vez más, pero solo ella y Marcela los escuchaban. La pequeña Sara dormía imperturbable, lo cual ya era raro. Aquellos 20 minutos fueron intolerables. Brenda creía sentir que el departamento se le venía encima. Insistió con el teléfono. Germán contestó y al oír la nueva versión de Brenda, quien no cesaba de repetir que había ladrones en el penthouse y que estaban robándose probablemente las sillas de su comedor, este le respondió con voz entrecortada: Brenda, tranquilízate, escúchame. Los ladrones no hacen ruido. En ese momento Brenda tuvo que aceptar lo que desde el principio se había negado a considerar. Sí, no eran ladrones. Entonces, algún ser extraño estaba metido en el departamento, golpeando de manera inclemente y constante un martillazo tras otro, mientras que allí estaban solas ella y sus 2 hijas. Su rostro empezaba a cambiar. La desesperación la llevó a abrazar a su hija mayor. Las preguntas empezaron a invadir su mente. ¿Qué hacer? ¿Y si nos atacan? ¿Cómo saco a Sara en este frío si acabo de bañarla y está profundamente dormida? ¿Estoy exagerando los hechos? ¿Y si entran ahora mismo en el cuarto donde estamos? ¿Cómo podría defenderme? Ven, Germán, ven ya, pronto, lo antes posible. Fueron los gritos más desgarradores que Brenda pudo pronunciar. Los ruidos aumentaban cada vez más. Se oían martillazos y muebles muy pesados que arrastraban de un lugar a otro. Brenda, pasmada, fijó su vista en la escalera que daba al cuarto piso. Desde donde provenía la bulla vio que estaba oscuro. Su temor más grande era que algo o alguien bajara a los peldaños, quién sabe, sin rozar el piso, y se acercara a ellas con un martillo en la mano. Tal vez eran 10 o más, un número incalculable, una fuerza extranatural, algún enemigo fantasmal. No podía soportar la idea. Cogió a sus 2 hijas y en la forma más inesperada atravesó el pasadizo que daba a la sala y corrió hacia la puerta principal. Estaba viviendo la peor de sus pesadillas. Germán, quien por entonces vivía en Miraflores, estaba algo malhumorado por tener que volver a Vallehermoso. Manejar una vez más hasta el final de la avenida Benavides le resultaba estresante. Cuando se despidió de su familia horas atrás, solo pensaba en descansar temprano aquel domingo. Desde la primera llamada que recibió de su esposa sintió desconfianza. Él siempre tenía en mente lo que alguna vez escuchó en una película de Almodóvar: las mujeres son capaces de hacer cualquier cosa por no quedarse sola. No podía evitar suponer que Brenda era proclive a inventar argumentos para acercarlo nuevamente a su vida. Ella, como cualquier mujer separada, estaba nerviosa, deprimida, sensible, cargada emocionalmente. Por estas razones cabía la posibilidad de que magnificara cualquier situación. Era comprensible.
Definitivamente a Germán no le cabía duda imaginar que todo lo que aparentemente estaba ocurriendo en el departamento era producto de la imaginación de su esposa. En fin, un ardid para hacerlo volver. Entre el apuro y el fastidio, conduciendo a mucha velocidad, Germán no pudo esquivar un montón de vidrios que había en medio de la pista. La maniobra que hizo por evitar pisarlo fue en vano. Una de las llantas se pinchó y tuvo que bajarse del auto para caminar en busca de un grifo. El cambio del neumático demoró algunos minutos. Brenda, por su parte, convencida de aquella presencia fantasmal, huyó despavorida del departamento, llevando en brazos a Sara y de la mano a Marcela. Bajó rápidamente las gradas y buscó la puerta de la vecina más cercana. Salió una mujer en pijama con el cabello suelto, teñido de rubio, y la miró de pies a cabeza. La creería loca porque aparentemente no le hizo el mayor caso. Finalmente, viendo su desesperación, se atinó a preguntarle: ¿No te contaron la historia? ¿Cómo pudiste alquilar ese departamento? Te han engañado. Espera, en un momento mi esposo subirá a contártelo todo. Él no tardará en llegar. A ver la frialdad y la indiferencia con que aquella mujer la interrogó, se dio cuenta de que no tendría la ayuda que necesitaba. Optó por despedirse y esperar. Abrazada a sus hijas en la puerta del departamento que había alquilado apenas esa mañana y que ya significaba un tormento para su vida, mil cosas daban vueltas a su cabeza, en especial la sospecha de que quien penaba en aquel lugar habría sido probablemente un asesino. Pasaron 16 minutos, los que eran para nuestra protagonista fueron interminables. Al fin apareció un señor de baja estatura, joven, con un maletín en la mano. Brenda se acercó a él interrumpiéndole el paso y sin averiguar quién era, solo con la esperanza de que se tratara del esposo de la vecina, le explicó, controlando sus lágrimas, que algo raro estaba ocurriendo en su departamento. Él la miró y le sonrió. Aquella sonrisa le dio tranquilidad. La acompañó con sus hijas, a quienes instaló en un mueble de la sala. En ese momento entró Germán, a quien se le vio preocupado y serio. Mostraba una actitud que a cualquiera le hubiera hecho pensar que estaba dispuesto a acabar con todo aquello que pretendiera dañarlas. En el departamento, durante ese lapso de tiempo, no se oyó ruido alguno, lo cual puso sobre el tapete las deducciones de Germán respecto a su esposa. Incrédulo, la miró fijamente a los ojos antes de saludar al vecino. Se reunieron los tres, algo alejado de las niñas, para hacer privada la conversación, y fue entonces cuando Jorge, el vecino, les contó la historia que narraré a continuación. 3 años atrás, durante la construcción del edificio, uno de los obreros encargados de colocar ladrillos en el cuarto piso había caído desde lo alto de un andamio, quedando muerto en el instante. A pesar de este hecho doloroso, en corto tiempo el edificio quedó terminado. Semanas después, se inició la venta de los departamentos. Uno de los compradores fue un señor López, acaudalado empresario que se instaló en el penthouse con su esposa y sus 3 hijos adolescentes. Al terminar el primer piso, su estadía resultó ser plácida y tranquila. Para entonces, la familia había logrado superar en gran parte la dura experiencia que durante años tuvieron que vivenciar cuando el menor de sus hijos, José, contaba con 7 años y recibieron la ingrata y desgarradora noticia de que adolecía de una enfermedad incurable, el cáncer. Los padres movieron cielo y tierra para salvar al niño. Viajaron a los Estados Unidos, donde fue sometido a varias operaciones de alto riesgo. Cuando todo estaba casi perdido, el niño empezó a responder los tratamientos, hasta quedar restablecido. La felicidad de la familia López, lo imaginarán, fue indescriptible. El tiempo transcurrió para ellos, en medio de viajes, trabajo, los inevitables problemas domésticos y la permanente discusión entre los padres debido a un común denominador, la falta de diálogo, lo cual de manera considerable formó a los ya adolescentes con un inevitable trauma psicológico. En el departamento de Vallehermoso permanecieron apenas 4 meses debido a los nuevos inquilinos que estaban por apoderarse de aquel lugar. Los desórdenes en el hogar no impidieron que Sergio López brindara la mejor solvencia económica a sus hijos. El resultado, podemos preverlo, se reflejó pronto en el peor de los males que sin compasión atacaba a la juventud, la droga. José, el menor, quien venció la muerte, se veía a sus 16 años envuelto en la vorágine de la dependencia por las drogas. No pasaba día en que se reuniera con sus amigos de barrio para consumir marihuana. Siendo la ausencia de los padres cotidiana,
Los infaltables amigos de José acudían por las tardes a la cita coordinada en la parte alta del edificio, la terraza del penthouse. Allí nadie se percataría de sus adicciones al polvo, a la buena vida, entre tragos y risas. Como ocurre normalmente entre quienes consumen drogas, el éxtasis no siempre es placentero. Los jóvenes necesitaban algo, una nueva experiencia que les acercara a lo más sublime, a lo desconocido. Alguien sugirió entonces poner en práctica la ouija. Fueron varias sesiones de espiritismo, eso es lo que el taxista me contó. Testigos de lo que acontecían por las partes en aquel lugar fueron quienes acudieron al llamado de los muchachos, los espíritus. El trato que hicieron con ellos quedarán en el misterio. Lo único que podemos decir es que entre los invitados estaría el albañil, que había muerto 3 años atrás al caer en el vacío. Sabemos que cuando se invoca a los espíritus, ellos acuden a la cita, pero si no se les despide con la seriedad del caso, entonces suscitan graves problemas, como que se adueñan del lugar o del cuerpo de las personas que los invocaron. En un riesgo que corre quienes intentan jugar con los seres que habitan en el más allá, siempre será peligroso indagar en lo que no conocemos. Podríamos morir o acabar en desgracia. Los López fueron las primeras víctimas del gravísimo error que cometió José porque en pocas semanas tuvieron que abandonar el departamento. ¿Qué pudo haber ocurrido que los hizo salir espantados de aquel lugar? Se comenta que el muchacho terminó muy mal. Si bien pudo superar la enfermedad que sufrió de niño, las drogas le hicieron mucho daño, pero no tanto como la fuerza extraña que se apoderó de él. El taxista me contó que José fue sometido a un exorcismo, pero que los resultados fueron vanos. Solo me han informado que el muchacho murió en medio de una crisis horrenda, con el espanto reflejado en el rostro. Nunca se sabrá qué lo arrastró hasta la locura, porque José, al borde de la muerte, estaba ya en un estado de demencia. Volvamos con la familia Ríos. Cuando el vecino terminó de narrar el relato de los espíritus, Germán y Brenda se dieron cuenta de que habían sido engañados por el propietario. Como no tenían a dónde mudarse aquella noche, optaron por quedarse en el mismo lugar. Se instalaron juntos en una habitación. Recordemos que los esposos estaban separados. No culpemos al destino. Al día siguiente arreglaron cuentas con López y empezarían la búsqueda de un nuevo departamento. Ya con los nervios más calmados, alrededor de las 10:30 de la noche, los 4 miembros de la familia se acomodaron en el dormitorio principal. Casi estaban convencidos de que no pasaría nada, pues hacía un par de horas, desde que el vecino la visitó, no se escuchaban ni el más mínimo movimiento. Se respiraba una tensa paz en el departamento. A las 11 de la noche, todos quedaron dormidos. Faltaban solo 5 horas para que comenzara a amanecer. Se comenta que la hora de los aparecidos se inicia a las 6 de la tarde y culmina antes de las 6 de la mañana. Es cuando las almas aparecen y dominan como sombras. Los Ríos no debieron confiar demasiado en el silencio que los acompañaba. Ellos estaban solos, y lo peor era que eso lo sabían perfectamente. A las 12 nuevamente un sonido espantoso despertó a la pareja. Era como si alguien volcara un saco lleno de arena en el techo, con el fin de despertarlos y hacer sentir su presencia. Rápidamente Germán, furioso y con ganas de enfrentarse a sus intrusos, ignoraba que el intruso era él, y acabar con ello, se apresuró a subir las escaleras de caracol que daban al 4.º piso. Brenda quiso detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Los minutos fueron eternos. Al cabo de un prolongado silencio, Germán descendió las gradas, avisándole a su pareja que no había indicios de que alguien estuviera arriba. Se veía en el rostro del hombre un escepticismo que era más bien lo que le daba valor. Aún así, las horas siguientes fueron increíblemente tolerables. Alguien, en el 4.º piso, a altas horas de la madrugada, había empezado a construir en el techo del departamento. Se escuchaban nítidamente sus pisadas, la forma como colocaba un ladrillo encima del otro, la mezcla que hacían el cemento y el agua, los golpes que daba cada vez en cuando con el martillo, la caída de la arena en una batea antes de iniciar los movimientos de la mezcla. Todo eso era tan real que no producía temor alguno, excepto porque el trabajo lo estaban realizando a esa hora, que es cuando la mayor parte de los seres humanos se entregan al sueño. El espectro debe de haber levantado un par de paredes en toda la noche. De vez en cuando, uno que otro ladrillo se le caían al suelo, y él los levantaba imperturbable, para continuar con su labor de constructor.
Al amanecer, el trabajo del albañil concluyó. Nuevamente tornó el silencio. Germán y Brenda no lo podían creer. Como ya era de día, se apresuraron a subir para ver los cambios que durante la noche se habían producido en la terraza. Cualquiera hubiera podido imaginar que por lo menos 2 muros se habían levantado por la noche. Su sorpresa fue grande cuando se percataron de que todo estaba intacto. Por allí no había pasado absolutamente nada. Era para volver loco a cualquiera, pero ellos no habían perdido la razón. Estas cosas no ocurren así nomás, y menos en un edificio nuevo, en una zona residencial, en Lima, a fines del siglo XX. ¿Acaso esta es una prueba evidente de que las casas encantadas existen? ¿Está este edificio habitado por un espíritu? ¿Será el de aquel que murió al caerse del andamio? ¿Está penando? ¿No descansa en paz? ¿Es solo una energía? ¿Es una forma de adiestramiento lo que padece? ¿Lo hará hasta la eternidad? Cientos de preguntas rodeaban las mentes de los esposos. No se sentían con ánimo para contárselo a algún amigo. Nadie les creería, pero sí podían acudir a algún vecino para indagar sobre lo que estaban vivenciando. Rápidamente bajaron con las niñas y en la puerta del edificio se encontraron con una pareja de esposos que con buen ánimo entablaban una conversación con Lito, el portero. Interrumpieron a los dialogantes para presentarse y comentar lo que habían escuchado la noche anterior. La señora, de unos 60 años, quien vivía con su esposo en el departamento del primer piso, se rió y les dijo muy calmada que ella ya se había acostumbrado a la presencia de aquel espíritu, que por las tardes se sentaba junto a ella en la cama. Lo sabía porque se veía hundirse la colcha a su costado, para ver juntos la televisión. Añadió que de vez en cuando aquella alma le acariciaba el cabello y que sentía durante el día su presencia. El marido añadió que él jamás había escuchado o sentido nada, pero que sabía que otra, inquilina del edificio, una señora que estaba embarazada, había visto su sombra. Lito interrumpió para contarles que a él le molestaba que cuando lustraba los pasadizos y las gradas del edificio, el espíritu siempre le desenchufaba el alambre de la ilustradora para interrumpir su servicio. Por otro lado, la vecina frívola que salió la noche anterior en pijama le contó una vez al portero que solía escuchar por las noches que le martillaban la pared de su dormitorio. Germán y Brenda se miraron desconcertados. No podían creer que aquellos humanos convivían con un espíritu, y lo hacían con la mayor tranquilidad porque no les molestaba su presencia. No puede ser, comentó Brenda. ¿Y no tienen temor de que les hagan daño? No, respondió la señora Juárez, la del espíritu en la cama. Él solo nos acompaña. Se le pasa todo el tiempo construyendo y no quiere espantar a nadie. Simplemente vive aquí en el edificio. Nunca nos ha hecho daño. Murió aquí y parece que no quiere irse. A mí no me molesta para nada que se le vea o se le sienta. No es malo. Si un espíritu es malo o bueno, eso los tenía sin cuidado. Lo que los Ríos querían eran abandonar el departamento lo antes posible, así que subieron a llamar por teléfono al propietario para cancelar el contrato de arrendamiento y obtener el dinero en garantía, que habían dejado al firmar el documento. Pero no tuvieron suerte, pues el señor López estaba de viaje fuera del país con su familia, y volvería al término de una semana. Aquello no los desanimó porque de inmediato empezaron a buscar en el periódico otras oportunidades para tomar en alquiler otro lugar. Lo que aparentemente tomaría tal vez un día, demoró 15 largos días. La causa real de resolución del contrato era absolutamente insólita, un fenómeno extrasensorial. La nueva mudanza solo pudo llevarse a cabo a mediados de noviembre. Será fácil describir que en ese lapso de tiempo el albañil ya no solo construiría de noche, sino que tal vez por antojo o por indicaciones dadas en el más allá, empezó a realizar su faena durante el día. Había veces en las que se decidía por reacomodar las sillas del comedor que Brenda había ubicado en el área de la terraza. Era entonces cuando nuestros inquilinos, los Ríos, acudían prestos a ordenarlas, y una y otra vez se maravillaban al ver que todo estaba en su lugar, que no había indicio de que las sillas se hubieran movido. Había ratos en los que el albañil descansaba, breves momentos durante el día o la noche. Jamás les hizo daño a los habitantes de aquel edificio. El señor que había muerto en la construcción simplemente en la otra vida continuaba con su trabajo que, por cosas del destino, había quedado sin concluir. Según la parapsicóloga, hay personas que tienen mayor predisposición que otras a los fenómenos paranormales.
La medicina tradicional se ha negado, sin embargo, a aceptar la existencia de este tipo de sucesos sobrenaturales. Para esta, cualquier tipo de perturbación o disturbio es producto de la mente de los individuos. Lo oculto, por tanto, no existe para ellos. No puedo recomendarlo, pero si el oyente siente el impulso vehemente de visitar aquel lugar, sé que intentará acercarse. Si ello le resulta inevitable, deberá tomar mi consejo. No vaya solo. El departamento está ubicado en Monterrico, exactamente en la avenida Los Ingenieros. El número, me dijo el taxista, lo recuerdo vagamente, pero sí estoy seguro de que se encuentra en la primera cuadra. Tal vez Lito, el portero, siguen trabajando en el edificio. Sería cuestión de preguntar. De hecho, sus habitantes son los mismos. El único que me preocupa es la imprudencia de las visitas, de algún arrendatario incauto como los Ríos. Cuidado, no creo que al albañil le agrade ser interrumpido.